Hoy tenemos sobre la mesa algo que parece casi un manual secreto, Sí, la verdad es que sí. un documento que explica paso a paso cómo funciona una de las herramientas más potentes que tiene una ciudadana o un ciudadano en una democracia. La capacidad de decirle al Tribunal Supremo del país. Exacto, de decirle, creo que esta ley está mal y debería desaparecer. Y no hablamos de un caso famoso, sino de la mecánica pura y dura, de cómo funciona la maquinaria por dentro. Y es que es una maquinaria fascinante. Pensemos en ello como el botón de control de calidad del sistema legal, accesible para cualquiera. Me gusta esa idea. La guía que estamos analizando lo llama la democratización del control constitucional, y creo que da en el clavo. No es un buzón de quejas ni una tribuna para lanzar discursos políticos. Es algo mucho más serio. Muchísimo más. Es poner una ley en un ring, sola frente a un único oponente, la Constitución. Qué buena imagen, la del ring. La misión de hoy es precisamente esa, entender las reglas de ese combate. ¿Qué hace falta para que un argumento gane? ¿Qué golpes son, por así decirlo, ilegales? O directamente te descalifican. Justo. Vamos a desgranar la estrategia, los requisitos y los errores que te dejan fuera al instante, porque según esta guía, en este tipo de lucha, en abstracto, la forma es fondo. Exacto. Esa frase es la clave de todo. Pues empecemos por ahí. La idea central que repite la guía es, no hay hechos, hay normas contra la Constitución. Esto suena un poco de laboratorio. Un poco sí. ¿Qué significa que este control sea abstracto? ¿Cómo se puede analizar una ley sin pensar en sus consecuencias en el mundo real? A ver, es la distinción más importante y la verdad la que más cuesta entender. Abstracto significa que la discusión no es sobre si la ley X ha perjudicado a María o a Juan en su caso particular. Para eso hay otros caminos. Para eso existen otros caminos, otras acciones legales. Aquí la pregunta es distinta. Es, si cogemos esta ley, solo su texto, y la ponemos al lado de la Constitución, ¿chocan? ¿Se contradicen? Es un análisis de compatibilidad puramente normativo, O sea que no buscas una indemnización para María o Juan, ¿no? sino que la ley desaparezca para todos. Precisamente. El objetivo, como dice la fuente, es depurar el sistema. Es una labor de jardinería jurídica. Jardinería jurídica, me gusta. Si una norma es una mala hierba que contradice el diseño original del jardín, que es la Constitución, pues hay que arrancarla de raíz. Y cuando se arranca para todo el mundo. Para todos. Eso es lo que los juristas llaman efectos erga omnes. Entendido. El jardinero arranca la mala hierba y se acabó, no importa quién se quejó primero. ¿Y qué tipo de plantas puede revisar este jardinero ciudadano? ¿Se puede impugnar cualquier cosa? El campo es amplio. Se pueden llevar a este juicio las leyes de todo tipo que aprueba el Parlamento, también los decretos con fuerza de ley que emite el Gobierno. Y aquí viene lo más sorprendente. A ver, Incluso se pueden demandar los actos legislativos, es decir, las reformas a la propia Constitución. espera un momento. ¿Se puede usar la Constitución para anular un cambio en la Constitución? Suena a paradoja. Suena a paradoja, ¿sí? Pero tiene su lógica. El poder de reformar la Constitución no es un poder para demolerla. Claro. Por eso, en esos casos solo se pueden alegar dos cosas muy específicas. O bien que hubo errores graves en el procedimiento de aprobación en el Parlamento, un vicio de forma, o algo mucho más profundo. ¿Qué sería? Que la reforma no es una reforma, sino que en realidad está sustituyendo un pilar fundamental de la Constitución original. Es un argumento complejo, pero es la línea de defensa definitiva del sistema. ¿Queda claro? Entonces, si mi problema es cómo me han aplicado una ley a mí, personalmente, este no es el camino. ¿No lo es? Pero si creo que la ley en sí misma está mal para todos, entonces sí. Esa es la brújula. Es la brújula perfecta. No hay que equivocarse de ventanilla porque son procesos completamente distintos. De acuerdo, bases sentadas. Ahora vamos al núcleo, a lo que la guía que manejamos llama el corazón que late de todo esto, el concepto de violación. El famoso concepto. Realmente el argumento. Es la explicación razonada de por qué crees que esa ley choca con la Constitución. Y la carga de la prueba recae enteramente en el ciudadano. Ah, claro. El tribunal no va a investigar por su cuenta a ver si encuentra algo. Tienes que presentarle un caso tan bien construido que como mínimo le genere una duda seria y le obligue a estudiar el tema a fondo. No es un grito de indignación, es una demostración lógica. Y aquí la guía se pone muy práctica. Ofrece una especie de
de lista de control con 5 cualidades que debe tener cualquier argumento para que te hagan caso. Una checklist, sí. La primera, supongo, es la más obvia. Claridad, que se entienda lo que dices. Parece obvio, pero es el primer filtro. Si el tribunal tiene que hacer un esfuerzo para descifrar qué norma estás demandando o cuál es tu queja, Malo. malísimo. El argumento tiene que ser diáfano, sin ambigüedades. Tienes que señalar con el dedo la norma concreta y el precepto constitucional que crees que se vulnera. Vale, claridad. Pero luego me imagino el siguiente problema. La gente que interpreta la ley a su manera para que encaje en su argumento. Supongo que hay una regla contra eso, ¿no? Exacto. Y esa es la segunda cualidad, la certeza. Tu crítica tiene que basarse en lo que la norma realmente dice, en su contenido objetivo. No en lo que a mí me parece que dice. No en lo que tú crees que dice, en sus posibles aplicaciones futuras o en interpretaciones rebuscadas. No se pueden atacar fantasmas o hipótesis, se ataca el texto legal, negro sobre blanco. Bien, tenemos un argumento claro sobre lo que la ley dice de verdad. Pero con eso no basta. Hay que conectar los puntos. Hay que unirlos. No puedes decir, esta ley es mala y la Constitución es buena. Y ya está. Tienes que demostrar el choque. Y ese es el tercer requisito, la especificidad. Aquí es donde se construye el puente lógico. Hay que explicar el cómo. El mecanismo. ¿Cómo? Exactamente. Esa disposición legal concreta, vacía de contenido, contradice o ignora un mandato constitucional. Tienes que mostrarle al tribunal la costura de la contradicción, el mecanismo exacto de la colisión entre las dos normas. Claridad, certeza y especificidad. Suena muy técnico. ¿Qué pasa con el sentido común? Una ley puede cumplir todo eso y sin embargo ser terriblemente inoportuna o mala para el país. ¿Eso no cuenta? Esa es una objeción muy habitual y nos lleva directamente a la cuarta cualidad, la pertinencia. Vale. El argumento debe ser de naturaleza constitucional. A la Corte no le importa si la ley es económicamente desaconsejable, si es impopular o si contradice otra ley de rango inferior. Ese debate es para el Parlamento, para la arena política. Claro. En este ring, el único árbitro es la Constitución. Si tu argumento no se basa en una vulneración de la Constitución, es impertinente. Entendido. Es un filtro muy estricto. Y con estas 4 ya es suficiente. Casi. La quinta cualidad es la suficiencia, que en realidad es un poco la suma de las otras 4. Ajá. Si tu argumento es claro, se basa en el texto real, explica específicamente la contradicción y usa solo razones constitucionales, entonces tiene el peso necesario para generar esa duda razonable de la que hablábamos. Persuade al tribunal. Eso es, persuade de que ahí hay un problema real que merece ser estudiado. Si el argumento es superficial o, bueno, muy cogido por los pelos, no se considera suficiente y no se admite a trámite. La conclusión de la guía es tajante. Si el argumento no pasa este filtro de 5 puntos, no hay debate. La demanda ni siquiera se estudia. Es que es como si no hubieras presentado nada. Vaya. Estas 5 cualidades no son caprichos formales, son las reglas mínimas para que pueda haber un diálogo racional entre el ciudadano y el tribunal. Sin ellas, la conversación ni siquiera puede empezar. Vale, entiendo la importancia de construir un argumento blindado. Ahora, una vez que lo tienes, ¿cómo lo disparas? La guía habla de diferentes tipos de cargos. Sí, como si fueran distintas municiones para usar en la batalla. Me gusta esa analogía. Y elegir el tipo de cargo es una decisión estratégica. El más directo es el vicio material. Aquí atacas el contenido, el fondo del asunto. Vas al grano. Vas al grano, dices, lo que esta ley ordena o prohíbe va en contra de este derecho o principio constitucional. Es el choque frontal de ideas. Imagino que ese es el más común. ¿Cuáles son los otros? Otro tipo es el vicio de forma. Aquí no te metes con el contenido de la ley, sino con el proceso de su creación. Con cómo se hizo. Exacto. Es como decir, no me importa si la ley es buena o mala, el problema es que se aprobó haciendo trampas. Por ejemplo, que no hubo los debates necesarios en el Congreso o que se votó sin el número de parlamentarios requerido. O sea que una ley que en teoría es perfecta podría ser anulada por un error de procedimiento. Exactamente. Pero aquí hay una trampa importante que señala la guía, la caducidad. Ah, ojo con eso. Mucho ojo. Para alegar estos errores de forma hay un plazo muy corto, normalmente 1 año desde que se publica la ley. Si te pasas de fecha, esa oportunidad se pierde para siempre. Y nos queda el tercero, el que mencionaste antes, que sonaba a opción nuclear, Sí, el cargo por sustitución. lo es. Es el más difícil de probar y se reserva, como decíamos, para las reformas constitucionales.
Con este cargo no dices que la reforma contradice un artículo, dices algo mucho más grave. ¿Qué dices? Dices que la reforma demuele un pilar maestro de la Constitución, como la separación de poderes o los derechos fundamentales, y lo reemplaza por otra cosa. Es un argumento de una complejidad enorme. Me gusta un consejo muy práctico que da la guía sobre esto. Dice algo así como: uno bueno vale más que 5 flojos. Es que es una lección de estrategia fundamental. Que es mejor concentrarse en tu argumento más sólido que presentar una lista de la compra de quejas. Totalmente. A veces se piensa que por lanzar muchos argumentos, alguno colará. Pero a menudo lo que se consigue es diluir la fuerza del principal y dar una imagen de poca seriedad. Ya. Es mucho más efectivo construir un único cargo, pero que sea impecable, que cumpla nuestras 5 cualidades, que presentar 10 a medio hacer. Y una vez tienes tu argumento estrella, llega la hora de pedir. El petitum. La guía advierte que no siempre hay que pedir que se elimine la ley entera. No, se puede ser más quirúrgico. ¿Cómo? Así es. La estrategia también está en saber qué pedir. A veces el problema de una ley es una sola palabra. Claro. En ese caso pides una inexequibilidad parcial, que se anule solo esa palabra o esa frase. Otras veces, el problema es que una norma se puede interpretar de varias maneras, y una de esas interpretaciones es inconstitucional. ¿Y ahí? Ahí pides una exequibilidad condicionada. No pides que anulen la norma, sino que la salven, pero declarando que la única interpretación válida es la que sí respeta la Constitución. Es una forma de afinar mucho el tiro. Todo esto suena muy bien en teoría, pero me pongo en la piel de alguien sentado delante de una hoja en blanco y me parece una montaña. Lo es, lo es. ¿La guía da alguna especie de plantilla o esquema para no perderse? Sí, y es increíblemente útil. Ofrece una técnica muy sencilla, una especie de receta, en 5 pasos para formular un cargo sólido. Perfecto. El primer paso es delimitar la norma. Simplemente describir de forma objetiva qué es lo que la ley dice. El artículo X establece que poner las cartas sobre la mesa. Paso 2. Identificar el parámetro constitucional. Exacto. Es presentar la regla con la que vas a medir. Este mandato choca con el artículo Y de la Constitución, que consagra el principio de... Paso 3. Explicar la contradicción. El nexo. Aquí es donde se construye el puente. Es el núcleo del argumento. La contradicción es evidente porque mientras la ley permite X, la Constitución exige Y. Es el momento de la confrontación directa que vimos antes. Paso 4. Mostrar el impacto. Tienes que explicar el daño que esa contradicción le hace a la Constitución. Al hacer esto, la norma legal anula en la práctica el derecho a o limita de forma desproporcionada el principio de. Y el último paso, lógicamente, es concluir con la petición. Exacto. Por todo lo anterior, esta norma debe ser declarada inconstitucional o constitucional de forma condicionada. Si te fijas, estos 5 pasos son una hoja de ruta para construir un argumento que, de forma natural, Cumplí con las 5 cualidades. cumple con las 5 cualidades de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Es una fórmula para no dejarse nada por el camino. Es una gran ayuda. Y para rematar, la guía nos deja una lista de minas antipersona, los errores fatales que hay que evitar sí o sí. La lista negra. Por ejemplo, atacar tus propias interpretaciones de la ley en lugar del texto. Que es un error de certeza. No puedes atacar un hombre de paja, tienes que ir a por el texto real. Otro, alegar que algo es injusto sin más, sin un argumento constitucional. Que es un error de pertinencia. La justicia o la conveniencia son debates políticos, no constitucionales. También menciona el copiar y pegar demandas. Me sorprende que eso ocurra. Ocurre más de lo que parece, y demuestra una falta de análisis propio que casi garantiza que el argumento no será ni específico ni suficiente. Claro. Los tribunales se dan cuenta enseguida si les llega un texto que ya han leído la semana pasada para otra ley. Y, por supuesto, mezclar un caso personal con este debate abstracto. Que es el error original, el de equivocarse de ventanilla. Contaminar el debate general con detalles particulares solo consigue desviar el foco y que la demanda sea rechazada. Me quedo con una frase de la guía que lo resume todo a la perfección. A ver si es la misma que tengo yo en mente. Dice: en control abstracto, la Constitución no escucha quejas, escucha argumentos. Esa misma. No se puede decir mejor. Pues, recapitulando, hemos visto que esta herramienta ciudadana es como tener una llave maestra para el sistema legal, pero es una llave muy compleja. Mucho.
Su éxito no depende de la indignación que te provoque una ley, sino de la técnica, del rigor y de la calidad de tu argumento. Y el corazón de todo es ese concepto de violación construido sobre 5 pilares: claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Es una manifestación increíble de la soberanía popular. Le da a cualquier persona la capacidad de defender la norma suprema. Pero, como hemos visto, no es un ejercicio de opinión, es un ejercicio de lógica jurídica. Sí. Demuestra que el derecho, bien entendido, es un sistema donde una ciudadana o un ciudadano con un buen argumento puede, literalmente, cambiar el ordenamiento jurídico de todo un país. Y justo eso me lleva a una última reflexión. La guía deja clarísimo que, en esta vía, la técnica pesa más que la indignación. Mucho más. Y esto plantea una pregunta interesante. Si una herramienta tan fundamental para la democracia depende tanto del rigor técnico y del conocimiento especializado, ¿qué nos dice esto sobre lo accesible que es en realidad la justicia constitucional para el ciudadano de a pie? ¿Es suficiente con que la puerta esté abierta o deberíamos asegurarnos de que todo el mundo sepa cómo funciona la cerradura para poder entrar?